a toda la organización de esta jornada, al equipo de Badajoz, por toda su dedicación y su trabajo, a Iciar también por su presentación. Yo voy a hablar desde el punto de vista de enfermería, de lo que es una gestora de casos, de lo que es la evaluación y intervención de enfermedades avanzadas, y parto de la base de lo que Iciar ha dicho en la presentación. Habla una enfermera vocacional, o sea, voy a hablar desde el punto de vista de enfermería, o será lo que trataré de hacer. Partiendo de ello, me gustaría hacer unas reflexiones o poner algunas definiciones un poquito preliminares, que es la definición que hizo Virginia Anderson de cuáles son las funciones principales de la enfermera. Virginia Anderson, para nosotros los enfermeros, es como la madre de la enfermería moderna. Y ella decía que nuestra misión era ayudar al individuo sano o enfermo en la realización de actividades que contribuyan a su salud o recuperación o a lograr una muerte digna. Actividades que realizaría por sí mismo si tuviera la fuerza, la voluntad y conocimientos necesarios. Y sobre todo, ayudarle a lograr su independencia en la mayor brevedad posible. Y ella misma define a la enfermería como un arte y como una ciencia, que tiene su papel estelar tanto en la prevención como en el restablecimiento de la salud, así como evitar los padecimientos del paciente a la hora de la muerte. O sea, no quedarnos solamente en curar, sino en aliviar, en consolar y en ayudarle. Por lo tanto, las enfermeras es responsable de la atención de los cuidados de las personas, no solo de los pacientes, y no solo cuando están enfermos y se van a curar, sino siempre. Cuidar en la salud, cuidar en la enfermedad, cuidar y cuidar y cuidar y sobre todo cuidar. Cuando se supone que ya no se puede hacer nada, pues es entonces cuando nosotros podemos hacer todo. Y como decía el profesor Torralba, hay enfermedades incurables, pero no hay enfermos incuidables. ¿Y qué es cuidar? Para esta gran pionera de la enfermería. Ella lo basa todo en la búsqueda de las necesidades y en cubrirlas, necesidades o déficits que no son solo enfermedades, sino sobre todo carencias, tanto a nivel físico, psicológico, emocional o social. Y a raíz de todo esto, ella monta un modelo basado en las necesidades del ser humano y en cómo la enfermera realiza una serie de acciones para poder cubrir todos estos déficits. Déficits a veces físicos, a veces psíquicos, a veces materiales y a veces, ¿por qué no?, espirituales. Lo importante es cuidar de forma integral a la persona que nos demanda ayuda, pero no se nos vaya a olvidar nunca que también hay personas que por su limitación no nos pueden pedir ayuda y somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta de la ayuda que ellos necesitan. Por ello es importante realizar una buena valoración de las necesidades del paciente, realizar unas intervenciones basadas en esas mismas necesidades a cubrir y sentarnos para evaluarlo, para evaluar nuestras intervenciones, si son las adecuadas, para conseguir sobre todo el bienestar del paciente. Esta es la base de la enfermería. No se cura a un enfermo. No se cura una enfermedad, se cura a un hombre que lleva una enfermedad. Y por tanto, esto nos tiene que conducir a mirar más allá, que nuestras intervenciones abarquen al enfermo de forma total, a su entorno y a su familia. Dice el doctor Marco Gómez Sánchez, profesor de medicina paliativa, que humanizar la medicina no quiere decir que seamos más buenos, sino más capaces de dar respuestas más adecuadas a las necesidades del enfermo. Y para ello nosotros tenemos que ahondar en el paciente y a saber captar todo lo que él necesita para poder dar las respuestas que son más importantes para él. Hay un viejo aforismo que dice: si puedes curar, cura, si no puedes curar, alivia, y si no puedes aliviar, consuela. Estas respuestas de las que nos habla el doctor Gómez Sánchez, este saber cuidar,
aliviar o consolar, es lo que siempre puede hacer una enfermera, es lo que siempre puede hacer una gestora de casos y es lo que siempre podemos hacer cada uno de nosotros al lado de una persona que sufre. Por tanto, la gestora de casos sería esa enfermera que debe dar la respuesta más adecuada a las necesidades del paciente y de su familia, con el objetivo de curar, cuidar, aliviar o consolar, en el medio más oportuno que la sociedad o la sanidad nos dé, para que esas necesidades puedan quedar satisfechas y, por tanto, evitar el sufrimiento, la sobrecarga emocional, el dolor. Y por ello, muchas veces, el ofrecimiento que nosotros le podemos hacer es la realización de esa atención paliativa. Pero sobre todo, lo que nosotros podemos hacer, lo que la gestora de casos debe hacer, es dar respuesta, abrir los ojos, la mente, el corazón, para saber gestionar los mejores recursos que nos ofrece la sanidad para él y para su familia. No podemos olvidar lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Ahí les he puesto la definición y la pongo pues porque también en el fondo tratamos de temas paliativos, ¿no? Pero en verdad lo que estamos hablando no es solo de paliativos, sino también de enfermedades crónicas, de enfermedades crónicas que van mucho más allá y que tratan a muchas personas. Debemos verlas desde esta atención paliativa y no solo como cuidados paliativos porque les quede pocos días de vida. Las personas, toda persona tiene derecho a una atención paliativa desde siempre, yo diría desde el primer momento de su enfermedad. Y la atención paliativa no solo abarca esos 3 días antes de morir. Debemos cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra mente y mirar a estas personas con otra mirada mucho más allá para ver qué es lo que le podemos nosotros ofrecer. Y volviendo al tema de la gestora de casos, que es lo que debemos hablar, ¿cuál es su papel?, nos podemos preguntar. Ya hemos dejado claro que debemos atender las necesidades de forma integral. Por ello debemos también identificar los valores, las preferencias y objetivos y dar respuestas al paciente. Ella es la que debe estudiar en todos sus aspectos para conocerle bien y saber dar una respuesta en cada momento. Por tanto, es importante una valoración física donde podemos enriquecernos de sus diagnósticos, pero también de sus antecedentes personales, de su funcionalidad, de su dependencia, de su estado cognitivo, de su escala de dolor, de la intensidad del dolor, de los síntomas diferentes. Es importante valorar su dimensión emocional, su ansiedad, su tristeza, su espiritualidad, su soledad, sus miedos, sus pérdidas. Y por qué no preguntarle y poder llegar a preguntarle qué le gustaría que hiciéramos con él al final de sus días, cuáles serían sus deseos, cómo le gustaría que nosotros le tratáramos. Es importante valorar su dimensión social, qué está afectando y cómo le afecta la enfermedad a él y a su entorno, y el que le afecte a la familia, cómo le afecta a él y cómo lo ve. Todo esto facilitará la intervención y nos ayudará a saber discernir cuándo se debe curar y siempre nos ayudará cómo se debe cuidar, cómo se debe aliviar, cómo se debe consolar, pero sobre todo nos va a ayudar a saber estar. Evaluar en cada momento, ya que las necesidades cambian según el estado del paciente y da soporte emocional. Es muy importante saber adelantarnos a las crisis, conocer a nuestros pacientes, ir por delante de ellos, de sus miedos, de sus angustias para prevenirlos. Adelantarnos a su dolor. No podemos permitir en este siglo que haya personas que sufran por dolor. Y por supuesto dar ayuda a la familia, soporte, identificar el cuidador principal, el agotamiento, facilitar respiro, y sobre todo dentro de un clima de respeto, intentando dar ese soporte emocional. Ayudarles a comprender mejor a su familiar enfermo, ya que no se nos puede olvidar que nosotros somos los profesionales
y ellos la familia, y ellos ven a su familiar desde el punto de vista familiar, con lo cual podemos ver la enfermedad, o ellos pueden ver la enfermedad como un capricho, como una queja, como un que no tiene ganas de nada, y nosotros somos los profesionales que tenemos que hacerle comprender que eso puede ser fruto de la propia enfermedad. Ver cómo afecta en el entorno familiar este tipo de situaciones, que puedan confiar en nosotros, en que sabemos gestionar la situación. Tal vez la palabra con que se resume aquí toda la misión de la gestora de casos sería la palabra confianza. Ganarnos la confianza de la familia, porque nuestro criterio es válido para ellos y eso le da garantía de que estamos ofreciendo unos buenos cuidados. Pero hay algo más. Me refiero a que tenemos que identificar y valorar dónde se cubrirán mejor esas necesidades. Me refiero a que el paciente no siempre está bien en el hospital, no siempre está bien en el domicilio porque tiene crisis. Y en este caso, ¿qué hacemos? ¿Llevarlo a urgencias? ¿Ofrecerle horas y horas en una sala de espera, en conservación, pruebas diagnósticas, etcétera? Eso le angustia, le produce mucho más dolor, le produce cansancio, le produce sobre todo mucho agotamiento a la familia. No todas las pruebas diagnósticas son buenas para los diferentes enfermos ni para los diferentes diagnósticos. Hay que conocer al paciente, qué es lo principal para él en cada momento. El gestor de casos debe buscar a estos pacientes, visitarlos, ver en qué medida estaría mejor atendido. Hospital, domicilio, apoyo domiciliario, consultas externas, centro residencial, etcétera. Pero también es el que está en contacto con todos estos centros para proporcionar unos cuidados adecuados y evitar ese trasiego y largas esperas. Es el que agiliza estos trámites para que el paciente no tenga que esperar. Una vez más, es adelantarnos a lo que el paciente necesita. Y yo diría en este caso ofrecer lo que el paciente necesita para que la enfermedad no entre en crisis, ya que eso le angustia a él y a su familia. La palabra ideal sería agilizar todo este tipo de trámite. ¿Cuál es el fin de todas estas actuaciones? Nos deberíamos preguntar si siempre es curar. Pero lo que es evidente es que debemos dar calidad de vida. Yo diría dar calidad de vida a la vida que le queda. No tiene por qué ser en los últimos días, sea crónico, sea al final de la vida. Lo único que podemos hacer es dar calidad de vida y más calidad de vida. Evitar sufrimientos, esperas, crisis y ofrecer confianza, afecto, saber estar siendo profesionales y sobre todo saber cuidar. Y esto lo realizamos identificando, valorando, revisando y registrando y siendo conscientes de que el paciente cambia y por ello necesitamos una gran dosis de humildad para saber que nuestros planes no son siempre infalibles y no son siempre perpetuos. Por ello tenemos que evaluarlo de nuevo, ya que el estado del paciente va a variar dependiendo de la enfermedad o de su estado emocional. Y por este motivo nosotros debemos cambiar también nuestro plan de cuidado y adaptarnos a sus nuevas necesidades. Aquí la importancia del trabajo en equipo y de que todo el equipo se dé cuenta de estos cambios para una adaptación integral al paciente. Trabajamos en equipo interdisciplinar y formamos parte de este equipo. Trabajamos por el bien del enfermo. Tenemos que conseguir que el principal protagonista de la enfermedad sea el paciente y que él pueda tomar sus propias decisiones siempre que su estado cognitivo se lo permita, con ayuda de este gestor de caso que podrá informarle, gestionarle, incluso orientarle. El gestor de casos debe de saber cuándo debe intervenir cada profesional, mandar a un fisioterapeuta a domicilio para fortalecer sus músculos, a un terapeuta ocupacional para ayudarle a mantener su autonomía.
Al mismo tiempo, el equipo puede aportarnos mucho a nosotros para conocer mejor al paciente. Nos puede ayudar a verlo de forma global y no cada uno desde nuestro propio departamento y de nuestra propia visión. Incluso las auxiliares, que a veces son las grandes confidentes de los pacientes, ya que son las que más horas pasan con ellos y las que más hablan con la familia. De todos tenemos que aprender, tenemos que ser humildes para saber escuchar, estar atentos para poder identificar todo lo que nos aportan nuestros compañeros. Una vez más, la gestora de casos debe estar en contacto con todos para recabar esta información y adaptarse a todas esas nuevas situaciones del paciente y proporcionar para él y para su familia lo mejor que le venga en cada momento. No me quiero prolongar y para terminar me van a permitir que le ponga unas palabras de Cecily Sander, inglesa, que estudió enfermería, trabajo social, medicina. Esa sí que era un alma inquieta y fundó el St. Christopher Hospice en 1967 y que se le considera una gran paliativista, sobre todo en paliar las necesidades espirituales del ser hombre. Se recogieron todas sus notas y se publicó un libro que se llama Velad conmigo, que lo aconsejo de que quien pueda leerlo, lo pueda leer. La CESPAL, en colaboración con la Caixa, el año pasado en el Congreso de Paliativo, hizo la traducción. Y ella decía, sin duda tenemos que aprender lo que se siente al estar enfermo, al ir perdiendo la vida y su actividad, al darte cuenta de que tus facultades te están fallando y de que vas dejando atrás afectos y responsabilidades. Debemos aprender a sentir con los pacientes sin sentir como ellos, si queremos darle la clase de escucha y el apoyo firme que necesita para encontrar su propio camino. Con esto creo que no cabe decir muchas más cosas. Simplemente muchas gracias por su atención y nada, pues gracias a todos. Bueno, gracias Nieves. Y para concluir la mesa, ahora el doctor Josep Pascual nos presentará pues, nuestra visión de atención al paciente crónico avanzado y los resultados de los trabajos que estamos haciendo en esta línea ahora mismo en Sarco Habitat. Bueno, veo que las ponencias se ajustan mucho al tiempo. Es que antes nos ha amenazado la ICIAR y todo el mundo ha ido francamente rápido. Tendremos más tiempo y sería súper interesante después tener una discusión con todos vosotros, preguntas, etcétera, porque todo eso es muy novedoso. El sistema sanitario en España y en otros países es un sistema sanitario que querría decir que hoy, y lo digo con voz alta, es antiguo. Los hospitales se crearon en los años 60. Una intervención quirúrgica de vesícula biliar duraba 10 días ingresado en el hospital lleno de tubos y hoy resulta que es una intervención que casi uno se puede ir, o sea, va por la mañana y por la noche se va a dormir a casa. El hospital como concepto, este sitio que cualquier español piensa que es el mejor sitio del mundo y cuando tiene 1/10 de temperatura lleva a su hijo al hospital, ¿no? Es algo que ha cambiado, ¿eh? El hospital del futuro no va a ser ese que conocemos. Y hablo de eso porque en parte es lo que voy a comentar con respecto a los enfermos crónicos. Los enfermos agudos están muy bien atendidos en España. Pienso que muy bien atendidos. Los que están mal atendidos son los enfermos crónicos. Estos enfermos con una enfermedad de muchos años que hay un momento en que van
avanzando y que hay un momento que no van a poderse curar ni a mejorar y van a morir. Y en este periodo final de la vida es donde creo que estamos atendiendo mal en el país a estos pacientes, ¿no? Un poco es de lo que yo quiero hablar. Bien, yo quería hacer una pequeña introducción explicando el por qué pensamos desde Sarco Vitae que podemos hablar de eso, porque precisamente estamos trabajando a todos los niveles, ¿no? En todos los niveles asistenciales. Estamos trabajando en plazas de internamiento, estamos trabajando a nivel sociosanitario, con red propia sociosanitaria y pública, estamos trabajando temas sociales, atención a domicilio, absolutamente sociales, atención sanitaria también 24 horas al día, teleasistencia, estamos empezando con telemedicina e incluso a nivel de unas viviendas con soporte complementario a las necesidades de las personas. El único sitio que no trabajamos es el Hospital de Agudos. Viendo esta dimensión, por eso pensamos que podemos hablar de ello, ¿no? Podemos hablar de ello porque trabajamos en toda España. Entonces, bueno, yo hace solo 12 años que estoy en el grupo y tengo que decir que hubo un antes y un después, ¿no? Porque conocer la dimensión que hay en el país, yo pienso que a veces no somos conscientes de la riqueza, ¿no?, que tiene este país en muchas cosas, la riqueza cultural, etcétera. Pero esto conlleva que la atención a las personas cuando llegamos a estos niveles va a ser distinta. El nivel de exigencia, los valores, las familias, la estructura que tienen las personas en cada zona española es distinta. Esto es una realidad y entonces los enfoques también deben ser distintos. Por eso es muy importante montar estructuras madre, pero que las actuaciones al final tendrán posiblemente algún efecto distinto. Por eso también podemos decir que quizás podemos hablar algo de eso, ¿no?, por la dimensión que tiene el grupo. Un poco el detalle, ¿no? Trabajamos con gente mayor, sí, pero también trabajamos con gente joven. Tenemos unas cuantas plazas de discapacitados, discapacitados intelectuales, discapacitados físicos. Es otra edad. Aquí la familia tiene otra forma de actuar. No es el hijo de alguien enfermo, es el padre o la madre de alguien enfermo y que nació enfermo y que ha dado una carga familiar tremenda. Esta dimensión es absolutamente distinta cuando alguien monta una atención interdisciplinar. Cambia totalmente. Por eso también podemos hablar de ello, ¿no? Bien, esto lo han comentado antes. Pienso que somos gente que tenemos este entusiasmo, compromiso, respeto, profesionalidad y damos calidad y miramos de innovar. Y aquí un poco vamos a hablar de nuestro modelo de cuidados paliativos, ¿no? Nosotros lo que hemos visto que la estructura en sí, cuando piensa en el modelo de cuidados paliativos, cuando esto nace a partir de la oncología y los modelos creados, creo que aquí también cuando nacen son puramente oncológicos. Resulta que en España mueren 300.000 personas, y antes ha dado las cifras ya concretas de Extremadura, ¿no?, de enfermedades crónicas. Esto significa el 1,2-1,4% de la población, perdón, en prevalencia. Quiere decir que el 1,2, el 1,4 de la población sufren enfermedades crónicas hoy. El 25% hoy están ocupando camas hospitalarias de agudos. Ahí viene un poco el choque de lo que yo estaba comentando. Y el 50-70% están en residencias. Lo digo porque este es otro tema que en España no tenemos muy bien arreglado, ¿no? Las consejerías sociales, sanitarias, como un matrimonio mal avenido. En muchas comunidades autónomas no se hablan mucho. En alguna comunidad autónoma ya se han vuelto a unir, están empezando a hablar. En las residencias tenemos enfermos, no tenemos problemas sociales. Sí que tenemos problemas sociales, pero quiero decir que tenemos enfermos.
La dependencia existe porque hay una enfermedad o un accidente. Si no lo hubiere, no hay dependencia. Solo hay un momento en nuestra vida que somos altamente dependientes y no padecemos ninguna enfermedad ni hemos tenido ningún accidente. Les dejo pensar. Cuando nacemos somos absolutamente dependientes. Oye, el Bartel, escala que supongo que conocen, 0. No me desplazo, incontinencia esfínteres, no duermo, no puedo comer solo. 0, pasen ustedes el Bartel a un recién nacido y verán lo que les sale, 0. Es el único momento en que no somos tributarios de una enfermedad o padecemos una enfermedad. El resto, siempre. Y ahí llamo la atención a los políticos. Oiga, cuando usted hable de dependencia, piense que detrás hay una enfermedad y hay que tratarla. Y a veces en las residencias, pues parece que no. Tenemos nuestras peleas, ¿verdad, José Luis?, con los centros de salud, tenemos nuestras peleas con los hospitales, como reclamando que ahí tenemos enfermos. Este 50-70% de estas camas está ocupada, y mucho más en el Grupo SAR, por la estadística que tenemos. Fíjense, hay dos cuadros. El de su izquierda, la mortalidad, que es de este 0,91% de la población, solo la cuarta parte va a morir de cáncer. La otra cuarta parte va a morir de accidentes de circulación, laborales, etc. Pero la mitad van a morir de enfermedades crónicas evolucionadas. Esta enfermedad que parece ser que no tenemos tan en cuenta, ¿no?, en el sistema. Si ustedes quieren saber las personas que hay hoy en su población, aquí en Badajoz, en Extremadura, solo tienen que multiplicar o vaya a hacer el porcentaje de 1,2 por la población que haya y tendrán el número de personas que hoy están con enfermedad crónica evolucionada. Es muchísima gente. Y vuelvo a repetir, estas personas, más de la cuarta parte están en hospitales, en residencias y, ojo, en primaria. Claro que están en primaria. Resulta que cada médico de familia de media tiene 30, Tiene 30 personas con enfermedad crónica evolucionada o compleja. Y fíjense los tres comentarios de abajo, porque a mí aún me impresiona. No hace muchos años que lo he aprendido eso, Sí que todos sabemos que usan frecuentemente servicios hospitalarios, ¿no? Cuando alguien se encuentra mal, lo primero que hace es irse al hospital. Quizás es una mala solución para el enfermo crónico evolucionado, pero lo que más me impresionó es que el 70% de lo que uno gasta durante toda su vida en sanidad, lo gasta los 6 últimos meses de su vida. Si esto está mal planificado, esto es de un coste bestial. Y no lo tenemos bien planificado. Desde luego, deterioro progresivo, síntomas, impacto físico, emocional sobre el paciente, la familia, ¿no? Estoy convencido que prácticamente todos los que están aquí lo han vivido con un familiar, ¿no? Que se pone mal, normalmente se ponen mal en viernes, sábado, domingo en el hospital, uno luego se va a trabajar el lunes hecho polvo. El enfermo quizás no bien atendido, lo han arreglado a medias, el lunes está en casa, el martes vuelve a empeorar, al cabo de pocos días vuelve, el médico de cabecera no se ha enterado del informe porque resulta que el informe me lo han dado a mí en un papel, entonces se lo voy a entregar, mala coordinación entre niveles asistenciales, etc. Esto da un padecimiento también a la familia. Váyanlo pensando. Un sistema de atención paliativa, que estaríamos hablando de estos enfermos, porque se van a morir en el próximo año posiblemente, por lo tanto es una conducta paliativa, como un oncológico, debería tener un conjunto de dispositivos que fueran integrados, ¿no? Y un poco, ya ahora vuelvo a lo que ha dicho Luis antes, que es absolutamente loable el montaje de equipos de atención domiciliaria que tenéis aquí, a lo que ha dicho Nieves como gestor de casos, alguien que está poniéndose en contacto con el equipo
de atención domiciliaria, posiblemente con el hospital, posiblemente con una consulta externa, con una atención primaria, y va reubicando a esta persona, pues precisamente para que la familia no tome esta decisión de ir al hospital, ¿no? Tiene que ser algo muy, muy coordinado, ¿no? Por lo tanto, ya empezamos a hablar de como una red de atención. No puede existir el hospital, la primaria y el equipo. Tiene que existir eso integrado. Si no, vamos mal. Y ahí incluso pongo la información. Estamos hablando en España de historia compartida. No puede ser que si yo estoy haciendo primaria no pueda acceder a datos del hospital y viceversa. A veces repetimos análisis clínicos, los repetimos porque nadie se ha enterado que hace 15 días los han hecho en otro nivel asistencial. Todo esto va a ser muy importante. Red. Ahora hablamos. La población diana son personas que sufren una o varias enfermedades progresivas con un pronóstico de vida limitado, y estamos hablando mucho más que en la parte oncológica. Estamos hablando del año y pocos meses. También, indudablemente, no vamos a olvidarnos de los oncológicos, ya lo estamos haciendo. Y va a afectar mucho a pacientes mayores, con varias enfermedades. No van a ser respiratorios, van a ser respiratorios, cardíacos, han tenido una fractura y a lo mejor un accidente vascular, insuficiencias de órgano, etc. Esta es la población tributaria. Por lo tanto, en cuidados paliativos vamos a tener en cuenta que los perfiles no son solamente oncológicos, sino, como he dicho, enfermedades avanzadas, sin expectativas de curación y con un pronóstico de vida limitado. Los objetivos de lo que es la atención paliativa son confort y control de síntomas, no vamos a curarles. Y esto también es un concepto, incluso en las facultades de medicina, nuevo, que no se explica demasiado. Por lo tanto, va a ser muy importante tener en cuenta eso. Vamos a hacer que esta persona no sufra, se va a morir, seguro. Vamos a hacer que no sufra, y con eso tenemos que controlar síntomas, dolor, indudablemente, ahogo, sequedad de boca, hidratación, etc. Hay cosas que hoy no se puede permitir que alguien muera con dolor, con ahogo o con sequedad de boca, por decir algo. Y fijaros que parece sencillo, no lo es. La terapéutica tiene que ir enfocada de forma absolutamente integral. Es individual, cada persona es distinta y es continuada, el continuum asistencial. Y son dos personajes los cuales va dirigida esta terapia. Una es el enfermo, indudablemente, pero el otro es el entorno afectivo, o sea, la familia. Digo entorno afectivo porque a veces no existe la familia, existen amigos, vecinos o lo que sea, entorno afectivo. Y los dos deben recibir esta dimensión de lo que es el cuidado paliativo. Vamos a ver, fíjense en el gráfico de arriba, a un enfermo de cáncer le ocurre eso, está bien y de pronto empeora y muere. Esta es la conducta paliativa que hemos tenido hasta ahora, ¿vale? Si vamos ya a los fallos de órgano, insuficiencia respiratoria, cardíaca, hepática, etc., fíjense que la evolución es progresiva hacia la muerte, pero va teniendo crisis en medio. En estas crisis es cuando la gente va al hospital de agudos y muy posiblemente allí lo están haciendo mal. No porque sean malos el hospital de agudos, sino porque el nivel asistencial no es el adecuado. Si alguien ha tenido la experiencia, las horas que uno se pasa con su familiar ahogándose en una camilla de un servicio de urgencias, horas, y no te atienden porque está colapsado el servicio de urgencias. Esto no está bien. Y luego veríamos la fragilidad y las demencias, que tiene una evolución tórpida, pero que va teniendo también pequeñas crisis que también hacen que a veces uno vaya al hospital. De hecho,
todas las crisis físicas, sociales, psicológicas y espirituales que hay en el fallo, en este caso es un gráfico en el fallo de corazón, van paralelas. O sea, cuando uno tiene la crisis física, la tiene psicológica, la tiene espiritual y la tiene social. Por lo tanto, ahí es importante que se actúe de forma interdisciplinar. Por lo tanto, ¿qué proponemos nosotros? Y hemos empezado en 2 ciudades españolas y quisiéramos seguir en otras, ¿cuántas? Son 6 o 7 más, y en una de ellas estamos pensando en Badajoz, Luis, porque hablamos con Luis. Es crear una red de atención absolutamente integrada, donde desde el hospital o la primaria, y aquí aparece una palabra muy rara que se llama NECPAL, ahora les explicaré lo que es, identificar esta población, evaluar, como ha dicho ya Nieves, multidisciplinariamente, terapéuticamente, decisiones, importante, decisiones anticipadas, y la propia gestión del caso, para que entre el enfermo en una red donde un teléfono es su puente, ya lo tenéis aquí, ya lo ha dicho Luis antes. Hay atención domiciliaria, hay atención primaria, que sería la consulta externa, hospitalización, incluso hospitalización a domicilio, y plazas de internamiento. Esta es la propuesta que hacemos, que en ciertos niveles, a título privado, con mutualidades y tal, ya estamos desarrollando. Porque la idea es esta, la idea es actuar como la línea roja. En el gráfico que tienen a su derecha, están viendo lo que ocurre hoy. Se utiliza el servicio solo en las crisis. Si uno tiene una actuación continuada en este periodo de tiempo, final de vida, va a obtener lo que decimos más abajo. La intervención es precoz delante de la actual, que es tardía. La intervención es preventiva. Hoy es respuesta puramente a la crisis. La planificación anticipada y la gestión de caso va a ser lo importante, porque lo que hacemos ahora es improvisar sobre un problema, tomar la decisión deprisa y corriendo, y posiblemente nadie está preparado en aquel momento para tomar la decisión. Frente a una intervención fragmentada, ¿no? Y las consecuencias, y esto ya está observado, indudablemente es mejor calidad, disminuyen las crisis porque uno hace prevención, es mucho más eficiente y menor consumo de recursos, no utiliza recursos de cierto nivel hospitalario, y las personas están más satisfechas. Nadie quiere ir a urgencias cuando está en esta situación, y si no, preguntárselo. Me voy a tomar 5 minutos más antes de que me riñas, porque tenemos tiempo. Entonces, el tema es que lo que es propiamente el proyecto en Sarco Habitae lo tenemos como muy metido en la sangre, ¿no? Porque se ha implicado todo el mundo. Se ha implicado desde la propia dirección general a todo lo que son los profesionales, pero sí que también la tecnología ya la hemos colocado dentro, ¿no? Tenemos una historia clínica absolutamente informatizada que se puede ver desde cualquier parte, porque funcionan en entorno web, y por lo tanto, estando en un domicilio, estando en una consulta donde no tiene nada que ver pues con la propia estructura, estando en el hospital se puede uno conectar, etcétera, podemos ver estos datos. O sea que ahí ya también hemos avanzado, y tenemos también un call center de una forma importante que trabaja todo eso. Pero antes les he dicho que les iba a hablar así muy rápido del NECPAL, porque para todo eso uno dice, bueno, ¿y cuándo sé yo que tiene una enfermedad crónica de hace 12 años? ¿Cuándo se va a morir? ¿Cuándo es el momento en que uno dice, pues sí, estamos en el último año de vida? Bueno, pues estamos trabajando una nueva escala que ya se ha experimentado en Inglaterra, que se está introduciendo en España, y que nosotros trabajaremos a nivel de
de residencia, sobre todo, a nivel nacional, que es el NECPAL. Esta es una escala capaz de predecir que una persona morirá en el próximo año y pico, y que es un instrumento relativamente sencillo que se pasa al profesional, no al enfermo, y identifica estas poblaciones. Por eso hemos podido saber que hay un 25-30% de población crónica evolucionada en hospitales, porque se ha pasado en hospitales, por eso sabemos lo de residencias, y es un poco lo que les explicaré. Importante para poder tomar decisiones por anticipado, ¿no? Esta escala tiene una pregunta sorpresa, que es la pregunta más tonta del mundo, pero cuando se la haces a un médico resulta que cae en el tema, que le pregunta sobre alguien, si a usted le sorprendería que este paciente se muriera en los próximos 12 meses. Como es una pregunta que uno no se la hace habitualmente, pues uno no conoce. Cuando se la haces a un médico de familia, resulta que dice, pues ahí va, sí, pues tengo gente que creo que se morirá, ¿no? Y es la primera pregunta, es lo que llaman los ingleses la pregunta sorpresa, y bueno, es una pregunta muy inglesa, ¿no? Es centrar a la persona al final, ¿no? Al profesional aquí. Luego, no, dame 3 minutos. Luego, vamos a ver, tenemos el tema de marcadores nutricionales, funcionales, etcétera, que se van tomando estos datos. He marcado en rojo unos, porque ahora verán nosotros cómo hemos hecho una preselección de eso, y es el motivo del trabajo, ¿no? Son marcadores nutricionales, funcionales, de severidad. Ahí tenemos otros de, por ejemplo, número de ingresos hospitalarios que ha habido en un tiempo determinado, y esto nos comporta llegar aquí. En un centro residencial nosotros trabajamos la escala de Bartel muchísimo, y por lo tanto viendo un Bartel evolutivo, número de respuestas 0 en Bartel, peso, pérdidas de peso, que también era un tema importante, número de salidas al hospital y generación de úlceras por presión, como lo tenemos todo informatizado, hicimos una selección. Nosotros tenemos previsto, por la experiencia anterior, que sobre el 30 y algo % de la población que atendemos cada año va a morir, es lo que nos pasa cada año. Por lo tanto, son unas 2.200 personas sobre una población prevalente de unas casi 8.000. Cuando pasamos el NECPAL en un centro, fijaros que reclutados por este sistema nos salía el 45%. Cuando empleábamos la pregunta sorpresa, nos quedábamos con el 40%, y cuando entraban algunos de los criterios que habéis visto antes, nos quedaba el 37,5% de la población. Es un primer experimento que hicimos, que presentamos aquí en Badajoz en el Nacional de Paliativos, y que es sorprendente porque fijaros que nos limita a 37,5% de la población cuando se nos va a morir el 32% en real, ¿no? Por lo tanto, es una escala que tiene predicción. Y para terminar, simplemente que el NECPAL pone en marcha toda una serie de mecanismos. Identifica necesidades, modelo de atención, terapéutica multidimensional, todo lo que se ha dicho antes, sobre todo la planificación de decisiones, etcétera, y hace que el centro cambie también el norte, porque empieza a conocer estas personas, empieza a saber que esta persona pues posiblemente va a morir y su actitud es más paliativa. Solo quiero decir una cosa antes de terminar, porque sé que en el mundo médico ha empezado a haber alguien que no le gusta el NECPAL, porque dice esto va a clasificar a las personas, y pues habrá unos que no les vamos a hacer caso porque son NECPAL positivo. Vamos a ver, no es una escala dicotómica, no es una escala que sea blanco-negro, es una escala orientativa donde a uno le tiene que hacer plantear cómo enfoco eso en el próximo año de esta persona, pero no es una escala dicotómica. Con eso termino y pido disculpas a la moderadora porque no... Bueno, gracias a todos. No sé si nos queda un espacio de un par de minutos. No sé si alguno tiene alguna pregunta antes de dar paso a la siguiente. Vale, hay dos personas. Bueno,
aparte de dar las gracias a la mesa por la claridad de todo, me gustaría hacerle una pregunta a Luis, dos preguntas. Una, porque son datos y me ha bailado, y era el número de personas que mueren, me parece que era de cáncer y no cáncer, la diferencia que hay entre Cáceres y Badajoz, que es muy alta. No sé si es por número de población o por qué motivo. Pues evidentemente por población, evidentemente. Vale, porque sí. dobláis la población aquí. ¿O? Sí, prácticamente. Es que era muy alto y me ha chocado. Y la otra cosa que te quería comentar es que en el proyecto este que tenéis a domicilio, que es fantástico, yo creo que aquí cogéis todo esto que decimos, ¿no? Habéis dicho una cosa que me ha gustado, que era el tema de la incorporación social. Y yo pregunto, el problema de los recursos sociales es que cuando trabajamos en equipo, por ejemplo, lo que vosotros tenéis organizado en los EAPS, pues los médicos tienen los recursos sanitarios y la enfermería también, pero hasta ahora los recursos sociales, la trabajadora social no los tenía, no hay el empowerment. ¿Vosotros se lo habéis dado? Esta es mi pregunta. A ver, aquí en Extremadura ya existía la figura del trabajador social, tanto en hospitales como a nivel de atención primaria, pero las necesidades que los cuidados paliativos tenían en acciones sociales, pues no estaban bien utilizados ese tipo de recursos. Con la incorporación de estas trabajadoras sociales por la obra social La Caixa, ello ha contribuido que al integrarse dentro de estos equipos, toda esta serie de recursos que anteriormente no se utilizaban, pues ahora se le está dando mayor protagonismo en esta utilización de recursos y evidentemente se están solventando muchísimos problemas que antes no se podían solucionar porque no había un nivel de implicación de todo este trabajo social a nivel de cuidados paliativos, con lo cual ha venido a cubrir un vacío importante que teníamos dentro de paliativos, y estas trabajadoras sociales están utilizando los recursos que ya existen dentro de la comunidad, pero que evidentemente no se estaban utilizando a nivel de cuidados paliativos. Buenas tardes, pertenezco a la Asociación Oncológica Extremeña y mi pregunta es, no mi pregunta, sino para don José Juan don Luis. Yo pertenezco a la zona de Llerena y mi pregunta es qué calidad de vida se le puede dar a un enfermo cuando el enfermo es incurable. Me aclaro, si los médicos cuando detectan un cáncer terminal lo están haciendo de ir de un pueblo próximo a Llerena para darle la quimio o la famosa y todas las cosas que le tengan que dar, ¿por qué no se lo dan en casa y le hacen pasar ese mal rato, sabiendo que eso es interminal? ¿Qué calidad de vida tiene ese enfermo cuando lo hacen pasearse de un lado para otro? Esa es mi pregunta. A ver, con respecto a esto, nosotros desde el Programa Regional de Cuidados Paliativos estamos intentando de establecer una serie de protocolos, tanto con oncología, como con medicina interna, cardiología, servicios de neurología, porque nuestra intención evidentemente, cuando ya sabemos que un paciente no tiene cura, como ha dicho Nieves, nuestra función principal es atenderlo para evitar su sufrimiento. Entonces, a veces nos llegan muy tarde al Programa Regional de Cuidados Paliativos que entren en el programa este tipo de pacientes que ya sabemos que no tienen cura y que a veces estos profesionales se empeñan en seguir tratando, evidentemente, hasta el final de su día. Y muchas veces estos pacientes que ya no tienen cura, probablemente la situación más idónea es que pasaran por este tipo de protocolos que queremos establecer lo antes posible a las unidades de cuidados paliativos para tratarle no su enfermedad, que ya no tiene tratamiento, sino sus necesidades, pues, de sufrimiento físico, de sufrimiento espiritual, de atención por enfermería, incluso de trabajo social, que muchas veces cuando ya llegan al Programa Regional de Cuidados Paliativos, la utilización de estos recursos ya no podemos hacerlo porque no nos queda tiempo material. Yo podría decir que muchos enfermos de cuidados oncológicos pasan al programa cuando le queda a lo mejor una semana de vida. Dime tú a mí cómo podemos atender las necesidades sociales en una semana de vida. Entonces, desde el programa regional
estamos tratando de protocolizar esto para que estos pacientes, que sabemos ya que de alguna u otra manera no tienen cura, puedan pasar a cuidados paliativos para ser atendidos lo mejor posible en estas necesidades. Entonces, ahí tenemos una labor ingente que hacer, porque nos queda mucho. Extremadura tiene los recursos que tiene, evidentemente. Somos una comunidad humilde y no podemos a lo mejor evolucionar, porque la época en la que estamos no tenemos, pero sí tenemos unos profesionales, como ya he dicho, altamente cualificados, en los que estamos tratando de poner en un proyecto piloto con relación al NESPAL, identificar pacientes, no solamente son oncológicos, tener en cuenta que en Extremadura estamos tratando en cuidados paliativos un 95% de pacientes oncológicos y el resto son pacientes crónicos, pero están los crónicos que necesitan también cuidados paliativos. La manera de identificarlos es a través de este programa que queremos instaurar de manera hacer un pilotaje a nivel de alguna área de salud para ver cómo podría funcionar el identificar pacientes crónicos que puedan ser con necesidades de cuidados paliativos, ser incorporados lo más precozmente posible a nuestro programa regional de cuidados paliativos y que puedan tener una asistencia pues a nivel de todas las áreas disciplinares, cuidar su tratamiento físico, su tratamiento, tener tratamiento emocional, espiritual, social y todas estas cosas. Y entonces para nosotros realmente es un reto, tenemos lo que tenemos, pero lo tenemos que hacer con lo que tenemos y optimizar esos recursos para que muchos pacientes no oncológicos, pero sí crónicos con necesidades de paliativos, pues se incorporen a nuestro programa regional de cuidados paliativos. Y para ello, como vamos a tener la colaboración de esta institución, de Sarcovitae, para poner un proyecto piloto en alguna área de este programa NESPAL, que me parece interesante. Ello no quiere decir, como ha dicho Josep, que un paciente que pase este valor predictivo del NESPAL y sepamos que van a necesitar cuidados paliativos, que su médico que le está atendiendo habitualmente, ya sea internista, oncólogo, médico de atención primaria, deje de atender sus necesidades de sus enfermedades que le están afectando, ¿no? Pero si van a necesitar paliativos, lo más importante es que pasen a cuidados lo antes posible. Perdón. Es que lo que decimos, si tienen alguna pregunta más, podemos dejarlo para después de la sesión. No, aquí tenemos que acabar porque viene la doctora Berenguer y necesitamos pasar a la siguiente mesa. Pero tienen a los ponentes disponibles y después si les quieren hacer alguna pregunta no hay ningún problema. Espero que les haya resultado interesante, gracias y pasamos a la última ponencia.